Gracias por el favor de su atención. Quedamos, Francesco, un poco motivados a seguir hablando de las mujeres, pero nuestro director, como siempre, nos manda a cortar. Han quedado muchos temas, han quedado muchas informaciones acerca de esas mujeres, pero las seguiremos tratando a medida que vayamos avanzando con el programa. Pero de manera inmediata vamos a empezar con Tu Vida Plena. ¿O Plena Vida? Plena Vida, Plena Vida. Gracias, Calis. Hoy un tema muy interesante. Diferencia entre cigarrillo electrónico, cigarrillo convencional, cuál hace más daño, qué no es. Básicamente tocar todas las ventajas y desventajas, a ver si hay ventajas en eso. Pero quiero hacerle un poquito de historia, porque hay mucha gente que tal vez no conoce que el primer cigarrillo electrónico lo inventó Herbert Gilbert, un americano, en 1963. O sea, estamos hablando de hace unos cuantos añitos. Lo que pasa es que él inventó un cigarrillo que era solamente un aire aromatizado, caliente, y que emanaba como un humo húmedo. Pero en el 2003, un chino, un médico, el doctor Hong Lik, en el 2003, a consecuencia de la muerte de su papá por un tumor en los pulmones, obviamente porque tú sabes que los chinos fuman muchísimo, ese médico decidió implementar algunos estudios y al final patentizó el primer cigarrillo electrónico con uso de nicotina. ¿Okay? Entonces a él se le atribuye el invento del que se está usando muchísimo hoy en día. Pero no tuvo mucho revuelo, Francesco, en ese momento, en el 2003, el tema del cigarrillo electrónico. Un poco se puso de moda más cerca del 2010. Sí, lo que pasa es que como todo en China comenzó a utilizarse bastante. China, siendo un país con tantos habitantes, es suficiente que el 1.algo% utilice algo que son millones y millones de personas. Claro. Pero realmente cuando el cigarrillo electrónico entra en Europa y comienza a ser utilizado en otros países, es que se crea ese revuelo. Pero que el problema de ese cigarrillo, creo yo, que aprovechó una gran oportunidad de que entró en un limbo legal. Entonces, al entrar en un limbo legal, la gente no sabía que si se puede, no se puede, que si lo voy a eliminar, que no lo puedo prohibir o no. ¿Y por qué? Porque, número uno, no es un derivado del tabaco. Número dos, no es un producto medicinal. Y número tres, no se ha certificado como una terapia para dejar de fumar. Así que... Y que al final del día igual crea adicción, como el cigarrillo tradicional. Bueno, porque el tema grande del cigarrillo electrónico es el siguiente, Calis, es que al tener nicotina, que ahí está el problema, la nicotina, tal vez yo hice bastante investigación y pude descubrir lo siguiente, me quedé asombrado. La nicotina es 5 veces más adictiva que la cocaína. Y la nicotina se utilizaba hace poco como un veneno insecticida. O sea, se dejó por su costo con un producto mucho más barato. Pero la nicotina es lo que en pequeñas cantidades crea la adicción. Lo que pasa es que se está hablando de drogas. Así que el cigarrillo electrónico va a tener el mismo efecto que tiene el cigarrillo convencional. La gran diferencia entre uno y otro es que el cigarrillo convencional, a pesar de que tiene, como 4,000 sustancias dañinas, el cigarrillo electrónico, al utilizar combustión, lo que produce es monóxido de carbono, que eso es uno de los... Una de las ventajas de usar precisamente cigarrillo electrónico. Sí, exactamente, así es. El cigarrillo electrónico ha tenido tanto auge, inclusive, que te estaba diciendo, Calis, que las tabacaleras como Philip Morris ya desarrollaron su cigarrillo electrónico, porque se dieron cuenta de que el mercado es interesante. En el 2004, 2005, haciendo un estudio en España, nada más habían 2 tiendas que vendían cigarrillo electrónico. Hoy en día tiene que ser 7,000, 8,000 tiendas. O sea, para que entiendan qué corto plazo se ha expandido tanto. Pero también porque los jóvenes y a nivel mundial, y aquí también en República Dominicana, lo ven también como un atractivo de moda. Así es, y eso es el gran problema, porque no se ha podido, primero, no hay estudios que determinen a largo plazo los efectos dañinos. Pero obviamente está claro que
si los componentes que tiene el cigarrillo electrónico, igual que la nicotina, igual que el cigarrillo convencional, evidentemente que va a hacer daño, porque estamos hablando de que mucha nicotina, menos nicotina, si el producto que hace daño significa que hará menos daño. Pero en España hubo un caso, Francesco, que no sé si lo tienes ahí para comentarnos. Sí, se detectó la primera neumonía lipoidea, que la neumonía lipoidea es producida justamente por los componentes que tiene el cigarrillo electrónico, que básicamente son dos, que el propilenglicol, en un 70% lo que tiene, y glicerina vegetal en un 30%. Esos son los dos componentes más que tiene el cigarrillo electrónico. Y obviamente ahora tú sabes que hay una lucha entre los que están a favor del cigarrillo electrónico y los que están en contra. Aquellos que dicen que no es verdad, que esa persona fue afectada por componentes del cigarrillo electrónico, y otros que dicen que sí, que es el otro. De hecho, la FDA, el Food and Drug Administration de Estados Unidos, condena el cigarrillo electrónico diciendo que produce cáncer y que es nocivo, así como Pero no hay ninguna investigación que justifique esa hipótesis. Bueno, realmente, como te digo, no hay ahora mismo a largo plazo, porque el hecho es, como el cigarrillo tiene de 3000 antes de Cristo, hay estudios que te pueden decir efectivamente las consecuencias del cigarrillo convencional. En el cigarrillo electrónico ahora que se están haciendo levantamiento de estudios, y las enfermedades obviamente están ahí. El tema, vuelvo y repito, es cuando se utiliza el componente nicotina. Ahí se crea la adicción y hay un sinnúmero de factores que Pero también, Francesco, es que los jóvenes están utilizando los cigarrillos electrónicos también como medio medio de drogarse. Sí, en algunos países y en algunas ciudades y estados donde la marihuana, por ejemplo, es legal. Sí. Entonces pasan como desapercibidos porque no emiten ningún olor como lo harían de la forma convencional. Sí, pero hay temas importantes, como tú dices, bien tú dices, Cáliz, que los jóvenes lo están utilizando justamente porque estamos en un limbo legal. Hay países que lo prohíben, países que lo permiten, hay centros que lo permiten, por ejemplo, hay restaurantes que sí, restaurantes que no. Todavía no hay una uniformidad legal para prohibir o permitir el uso del cigarrillo electrónico. Lo que sí te puedo decir, Cáliz, como tú bien haces observación, es que personalmente entiendo de que el cigarrillo electrónico induce al uso del cigarrillo convencional por varias razones, o vamos a decir básicamente dos razones. Número uno, el uso, la forma de utilizar el cigarrillo electrónico invoca al uso del cigarrillo. Y siendo algo mecánico que tal vez la gente desconoce, que usa batería, piezas, se le acaban los líquidos, ¿qué hace la gente? Al final hay un 70% de personas que comienzan con el cigarrillo electrónico que caen en el cigarrillo convencional. Por ende, si tú te fijas, nuestros jóvenes, los adolescentes de hoy, comienzan a la prueba del cigarrillo electrónico sin nicotina, que eso sí está probado de que no da problema, pero entonces al intentar eso, después quieren probar el cigarrillo convencional. Y ahí entra entonces todo el problema de la adicción. Claro, Francesco, por ejemplo, como pasa con el cigarrillo convencional, para el fumador pasivo, ¿tiene alguna consecuencia con el cigarrillo electrónico? Bueno, buena pregunta, Cáliz. Cierto que sí, como te decía, ha sido probado por la FDA que el fumador pasivo, o sea, aquel que está al lado del que fuma, ¿verdad? Y que de una manera pasiva tiene que respirar ese aire, le ha provocado asma, irritación, problemas respiratorios, cierto que sí, ha dado muchos problemas. O sea que es igual que el cigarrillo. Al final del día lo que no debemos es fumar. ¿Con cigarrillo electrónico o sin cigarrillo electrónico? Eso es el tema. Si bien la historia marca el cigarrillo como una de un uso en la población, imagínate, mira, se dice que el 30% de la población adulta fuma.
O sea, es un dato alarmante. Y sobre todo, los datos terribles son que por el tabaco. De la población mundial, dices tú. Sí, por el tabaco, y siendo China el que mayor índice de fumadores hay, y el tabaco todos los años deja entre 6 y 7 millones de muertos. Entre 6 y 7 millones de muertos al año. O sea, igual al holocausto de la Segunda Guerra Mundial todos los años, por el uso de tabaco. Bueno, Francesco, es un tema que tenemos que seguir debatiendo en el programa porque hay mucha adicción en cuanto a los cigarrillos electrónicos o cigarrillos convencionales. Así que vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más contenido.